En realidad la economía social tiene distintas vertientes y por lo tanto hay distintas organizaciones, actores y movimientos que, digamos, llevan adelante procesos económicos, sociales, ¿no? Es una redundancia hablar de procesos económicos porque todos son sociales, pero en el sentido de, es una economía que no busca la explotación de las trabajadoras y de los trabajadores, lo hace respetando la naturaleza y conforma circuitos colectivos, asociativos y autogestionarios en base a la solidaridad, reciprocidad, ayuda mutua, y es el buen vivir, venimos diciendo hace unos años, ¿no? Entonces no podemos hablar de qué es la economía social en general, sino cómo esas organizaciones y los territorios fueron construyendo economía social y solidaria a lo largo, digamos, de las décadas y según las experiencias de los continentes. Por ejemplo, la experiencia de Cataluña en economía social no es la misma que la experiencia en economía social en Brasil o en Argentina, ¿no? Son como muchas cosas distintas. En Argentina, especialmente, podemos hablar de una economía social que obviamente tiene un fuerte componente del cooperativismo, en el mundo entero el cooperativismo, ¿verdad? Eso no quiere decir que todas las cooperativas sean de economía social. Una cosa es llamarse cooperativa y otra cosa es, en la práctica, hacer procesos socioeconómicos cooperativos. Lo cierto es que aquello que es alternativo al capitalismo tiene como brazos, movimientos a nivel mundial, y en Argentina, como te decía, el movimiento cooperativista, el movimiento obrero, ¿no es cierto? Allí hay mucha autogestión de los trabajadores y de las trabajadoras, y el rechazo al capitalismo. El movimiento campesino, las experiencias nuestras de este, campesinas, huerteras, ¿no? Tienen que ver con organizar procesos económicos basados en la soberanía alimentaria, la agroecología y el buen vivir. Entonces, eso tiene una trayectoria, no es que nació ayer. Y el movimiento de mujeres, obviamente, ¿no es cierto? Un movimiento que no solamente habla de los derechos respecto a la violencia doméstica o la violencia en general, sino que tiene que ver con las formas de trabajo, las formas de explotación que sufrimos, lo seguimos haciendo las mujeres, la forma como se organiza el trabajo, ¿no? Y el rol que las mujeres tenemos ahí en eso. Por lo tanto, eso se enmarca dentro de las políticas del cuidado. No sé si se habla poco, yo creo, digamos, si hablamos desde lo académico, eh, la academia tiene como distintas instancias, ¿no? Viste que a veces se imponen temas y se empieza a investigar y a producir bibliografía. En la práctica es otro camino. Entonces, digamos que nunca, la economía social sigue existiendo aunque la academia no hable de ella, por decirlo de alguna manera. Y la academia se encarga de ponerle distintos nombres también, ¿no? Economía popular, ahora economía circular. Ponele el nombre que quieras. El tema es cómo se organiza ese proceso económico, qué necesidades resuelve, cómo se hace, de qué manera, autogestiva, asociativa, quiénes toman las decisiones, con qué autonomía, qué articulaciones tienen, ¿no? Porque los grupos pueden tener articulaciones, pero son autónomos. Entonces, son procesos muy distintos. Por eso a mí me parece estratégico tomar las experiencias, como dice una compañera nuestra que es de Chiapas, tomar las experiencias como esas epistemologías de los territorios que son muy rebeldes. O sea, ponele el nombre que quieras porque la experiencia va a ir marcando otras cosas que ni siquiera están escritas en ningún lugar. Así que a tu pregunta, si la economía social y solidaria fue desapareciendo, depende dónde, ¿no? ¿Qué sé yo? La economía, decían todos los titulares en la época de la pandemia, se detuvo la economía. ¿Cuál? La economía capitalista se detuvo, sí,
pero la economía social y solidaria siguió existiendo, los campesinos siguieron trabajando, o sea, son paradigmas distintos y son estructuras distintas de organización y de construcción. Experiencias que sean absolutamente alternativas al capitalismo, eh, digamos que eh, podemos hablar que las empresas recuperadas nacieron, digamos, como procesos de una crisis en el 2001, en el 2004 se empiezan a constituir como tales, y en ese sentido, digamos, son alternativas al capitalismo porque el patrón se había ido y dejaron a los trabajadores y a las trabajadoras ahí. Ahora, si uno va hacia adentro de cada empresa recuperada, bueno, es imposible estar absolutamente escindido del capitalismo porque el capitalismo conforma, constituye una esfera más, digamos, del proceso económico. Como yo vivo en Quilmes, te puedo contar que en Quilmes hay una experiencia que no es ni una ONG, no es una organización social, no es una empresa recuperada, sino que es un proceso histórico, que es el proceso histórico de la toma de tierras que ocurrió en Quilmes, donde la diócesis de Quilmes, donde cuando estaba Monseñor Novak, y miles de millones de personas, por supuesto, con las comunidades eclesiales de base, fueron haciendo un proceso, lo que yo denomino la desmercantilización. Esas tierras que eran propiedad de alguien, pero que nadie utilizaba y que eran del Estado, empezaron a ser desmercantilizadas porque las personas empezaron a construir un hábitat, que no es solamente tener una vivienda, en esas tierras. Entonces, si seguimos hablando de Quilmes, podemos hablar del proceso de la toma de tierras, para mí es estratégico pensar la economía social y solidaria desde ahí. También hacen economía social y solidaria, digamos, bueno, ya te lo nombré, las empresas recuperadas, la UCT en Avellaneda, hay 390 empresas recuperadas en el país. Que no tengan visibilidad es otro tema, pero bueno, hay mucho camino, digamos, ahí en eso, y por ejemplo, la cervecería Quilmes, que es la empresa, digamos, es una empresa convencional del capitalismo, empieza a tomar, digamos, en los procesos socioeconómicos, todo lo que se denomina una economía circular en el sentido de el respeto por el medio ambiente, el reciclado. Entonces, hay como una reconfiguración de los territorios entre aquellos alternativistas y los grupos realmente constituyentes. Vos no te olvides que cuando vinieron los primeros migrantes que eran cooperativistas no sabían leer y escribir, o sea, no había que había que llenar un formulario para ser cooperativista. Tu práctica lo era porque no tenías patrón, no era ni el Estado ni era el mercado, o sea, entonces hay mucho para conversar, pero me parece que hay muchas experiencias en Argentina, todo el movimiento de cultura viva comunitaria, digamos, está basado en la autogestión, en el asociativismo, así que es muy interesante ver qué pasa allí, ¿no? Porque pensamos solamente en la economía social como desde las necesidades básicas, vivienda, alimentos, salud, bueno, ni hablar en el tema de la salud relacionado con la alimentación, o sea, ahí tenemos el Leitrimpo, que es un movimiento latinoamericano que plantea justamente la salud alternativa, medicinas, digamos, de la naturaleza y un abandono de lo que es el mercado convencional. Hay una pluriversidad de aprendizaje. O sea, el profesor Luis viene haciendo desde la cátedra de extensión universitaria un proceso de formación que es hacia dentro de la universidad en la extensión universitaria. Pero después están los aprendizajes convencionales, por decirlo de alguna manera, que son los que instala la universidad, ¿no? Entonces, la universidad te otorga un certificado y te valida, entre comillas, un determinado saber. Yo lo que vengo trabajando hace muchos años es que los saberes de los territorios, hay no solo que hay poco escrito, que sabemos muy poco de eso, porque allí
hay otras formas, hay otros tiempos de aprender y de conocer. Para ser autogestivo y para hacer prácticas de asociativismo, podés plantar una lechuga y tener huertos, pero tu práctica tiene que serlo. Entonces, esos aprendizajes no se aprenden en espacios, eh, digamos, institucionales, por decirlo de una manera. Pueden aportar, pero tu práctica real debe ser así. Entonces, si vas a escribir, no sé, un libro, ¿de qué manera lo hiciste? ¿Lo hiciste colaborativamente? ¿Con quién lo construiste? ¿De qué forma? ¿Fuiste y volviste con ese proceso? Digamos, esos son las... Nosotras trabajamos hace muchos años con una perspectiva freiriana, ¿no? La perspectiva de Paulo Freire, donde la palabra circula, esa palabra circula, por lo tanto, no es lo mismo yo detrás de mi escritorio y mi computadora escribiendo una idea, que esa idea empieza a circular, empieza a construir comunidad. Así que nosotros, aportando a tu pregunta, desde la Universidad del Buen Vivir, tratamos de hacer, digamos, esa forma de aprendizaje que no es lineal, que tarda mucho tiempo, pero que construye otra cosa. Y también nos referenciamos con el diálogo de saberes del profesor Boaventura Sousa Santos, porque ese diálogo, o sea, vos vas a el Movimiento Sin Tierra a conversar con esos grupos, digamos, que son, hacen punta en procesos económicos de agroecología, y los académicos tenemos que hacer un paso al costado porque ahí hay una experiencia que es inagotable, inabordable. Lo mismo pasa con cualquier proceso pequeñito de huerta. O sea, nosotras hemos ido a Santiago del Estero con la organización de Asociación de Familias con Identidad Huertera, y recién ahí empezamos a aprender y ya éramos magíster, licenciado, éramos todo. Pero cuando la práctica te interpela, o sea, dejás de lado, por decirlo de alguna manera, lo que dicen los autores y empezás a remodificar tu práctica. Lo mismo pasa con las monedas sociales, las monedas comunitarias, ¿no? Este, tuve el honor de estar con Claudia Caballero, que es una compañera mexicana que tiene la experiencia de Multitrueque Miyuca. Ella es economista, pero se dedica a hacer pan, o sea, vive de eso. Produce, elabora, lleva a un mercado de intercambio este, de saberes y de productos, y trabaja, digamos, la producción, la distribución, la elaboración desde ahí. Entonces, los saberes están en los territorios. Hay que aprender, tenemos todas que aprender a conversar con esa experiencia, aprender de la experiencia. Por eso yo creo que las universidades tienen que dar un paso al costado y, en lugar de posicionarse en el lugar de te enseño, sino poner un módulo principal que diga ahora aprendo. Y entonces después hablamos. Nosotras y nosotros hace muchos años, yo tengo 60, así que imagínate, que venimos juntándonos con organizaciones que trabajan la economía social y la educación popular. Esa fusión construyó en un encuentro latinoamericano que se hizo en Clodomira, en Santiago del Estero, un encuentro donde había muchos protagonistas eh, de la economía social con visiones distintas. Entonces, desde ahí nace un proyecto muy potente, que es el proyecto de la campaña de currículum global. O sea, vamos a rescatar de los territorios del mundo esas formas de aprender y de enseñar que no están en ningún, que no las contempla ningún currículum. Esa campaña como que tiene 4 ejes. Ahora voy a llegar a la Universidad del Buen Vivir, pero si no te cuento esto. Entonces, esas 4 ejes, primero hay 17 principios. ¿Querés formar parte de la campaña? Fíjate los 17 principios que están en japonés, castellano, portugués, inglés, náhuatl, o sea, en distintos idiomas, en lenguajes. Y después empezamos a participar. Otro de los ejes es las consultas populares, esto que vos me estás preguntando. Hagamos consultas a distintas partes, no importa si tenés título o no, porque lo que interesa es tu práctica. Tal vez tu práctica no la validó la universidad, pero es tan valiosa.
El tercer eje tiene que ver justamente con la didáctica del buen vivir. En esta didáctica del buen vivir hicimos durante años esto de el aula, no es solamente la escuela o la universidad. El aula es el monte, el aula es la feria, el aula es la milpa. Entonces, tenemos que aprender a, eh, a aprender de esos espacios que no están definidos como espacios de enseñanza-aprendizaje. Entonces, a partir de esa didáctica del buen vivir, se empezó a tener muchos diálogos, muchos espacios de formación, de debate, y en el Foro Social Mundial, que se hizo en Barcelona, nosotros fuimos coordinadores y coordinadoras dentro de la campaña de currículum global, y había como una especie de sumate a esta convocatoria para poner tu experiencia. Fuimos con la experiencia, resultamos ser uno de los ganadores, digamos, ganadoras yo creo que por lo nuevo, por lo que conformaba, y ahí empezamos a tener encuentros internacionales, ya veníamos, pero con menor escala, donde justamente sale esto de necesitamos una universidad donde podamos ser formadores y formadoras decoloniales, donde la investigación no nazca detrás de un escritorio o en una universidad cerrada, o sí, pero que se ponga a consideración de los territorios, y así nace la Universidad del Buen Vivir. El 24 de enero de 2021 se hizo su apertura, o sea que recién estamos por cumplir 2 años. Ahora el 24 de enero estamos por cumplir recién 2 años. La universidad no tiene aulas, sino que tiene círculos de diálogo y no tiene una cosa cerrada donde vos sos esto y nada más, sino que hicimos con Claxo, con la Universidad de la Diáspora, la Universidad Popular de los Movimientos Sociales y la Universidad del Buen Vivir, cátedras abiertas que son 11 clases, digamos, ¿no? Pero ese es un poco nuestro camino y estamos, digamos, transitando, estamos construyendo y encontrándonos con distintos espacios, virtuales y presenciales, ¿no? Así que este es un poco el camino que venimos haciendo para la investigación, para la formación, trabajar la linealidad del tiempo. ¿M? O sea, viste que estamos acostumbrados a que todo sea con cronómetro, tal hora, desde tal hora hasta tal hora, el Zoom te condiciona, o sea, todo el sistema te condiciona. Cuando esa linealidad desaparece, digamos, la arquitectura de lo que estás haciendo con otras y con otros es distinta. Por ejemplo, venimos conversando con la Universidad de Oaxaca y ahí es aprender a conocernos, aprender a compartir, es aprender a estar, ¿no? Son otros aprendizajes. Sí. Entonces, creo que se trata un poco de eso, por lo tanto tenemos ahí muchas sabedoras y sabedores del territorio que tienen una riqueza, no sé, por nombrarte, alguna de ellas es Virgelina Chará en Colombia. Ella la conocimos en el Foro Social Mundial actual, el que pasó, el del año pasado, 2022, en México, y ella trabaja los derechos humanos a partir de coser banderas y bordar una Colombia que está rota, ¿no? Entonces nosotras tomamos eso y dijimos, hagamos el costurero Ecosol, el costurero de la economía social, o sea, empecemos a tejer y a bordar todos los saberes, todas las ciencias que desperdició el sistema convencional, tenemos que recuperarlas para darle visibilidad, tenemos que recuperar todos esos conocimientos, esos saberes para, para construir otras formas, porque nuestro pensamiento no se va a deconstruir, digamos, de la noche a la mañana, porque justamente se fue construyendo durante muchos años con unas formas, no solamente de pensar tu subjetividad, ¿no es cierto? Entonces, ¿te parece bárbaro el consumo responsable, pero resulta que vos no consumís un consumo responsable? Entonces,
ahí hay muchos intersticios, muchos procesos que hay que hilvanar, que hay que dialogar, eh, donde tenemos que interpelarnos, y tenemos que generar estrategias, primero locales y luego regionales e internacionales. Porque, por ejemplo, en el último viaje donde estuve en Bilbao, en el País Vasco, está lleno de economía social. O sea, en todos lados hay economía social, con otros nombres, con otros protagonistas, pero con procesos genuinos. Yo creo que ustedes ya lo están haciendo, ¿no? O sea, ver en cada una de nuestras acciones que son acciones estratégicas. Lo pequeño no es inferior, o sea, lo pequeño es lo local. Entonces, eso tiene una importancia superlativa. A eso pequeño tenemos que hacer alianzas con otras redes y con otras formas que están haciendo lo mismo, y la transformación eh, toma un poquitito, ¿no?, de dimensión cuando hay interpelación con las políticas públicas. Entonces, por ejemplo, con Luis participó muchos años del Foro hacia otra economía, y bueno, ese foro, ¿quién lo construyó? Lo construyó la sociedad civil. ¿Y qué interpelaban esos foros? Políticas públicas. Pero ¿cómo? ¿No es que la política pública solo lo hace el Estado? No, la política pública la hacemos entre todas. Eso genera tensión, avances, retrocesos, pero creo que por ejemplo, la experiencia que ustedes vienen haciendo es muy importante, que podamos construir una agenda en común es estratégica, que esa agenda incluya la formación y que incluya también la investigación, este, empezar a revisar quiénes son las organizaciones con las que estamos caminando y tomarnos, digamos, eh, ser en este sentido, no condicionarnos con organizaciones que no están haciendo lo mismo que nosotras pensamos, porque la potencia está en la diversidad. O sea, si nuestras organizaciones se juntan siempre con las que pensamos igual, obviamente eso es un mar de serenidad y de quietud absoluta. La construcción está con aquellos que no hacen lo mismo que queremos o lo mismo que nosotras hacemos, que tiene que ver con el respeto a la diversidad, a las formas de pensar, a los abordajes, a los caminos. Hacer alianzas en ese camino de tensión genera un gran potencial. Así que nosotras venimos trabajando fuertemente esto. En la actualidad estamos en una radio bastante, digamos, simpática, en el sentido de que nunca se nos hubiera, no es una radio comunitaria, sino que es una radio donde se llama Coringa y trabaja la economía social con un fuerte anclaje en el cooperativismo. Entonces nosotras vamos ahí a dialogar y a conversar con otras organizaciones, pero digamos, es una población de Dallas y hay nos escuchan migrantes, puertorriqueños, eh, colombianos, mexicanos, guatemaltecos, y entonces esa economía social tiene un fuerte anclaje en las comunidades de migrantes. Así que bueno, eh, son caminos, son vértices para ver, para mirar, para producir colectivamente. Así que desde la revista de Economía Social, por supuesto, invitados e invitadas ustedes para participar. La revista tiene 11 años, es absolutamente autónoma y cuando teníamos plata física, hacíamos en papel, como nadie más nos quiso financiar, la revista sigue existiendo y Culebrón Timbal la hace en formato PDF. Así que todo puede, digamos, con plata se pueden hacer algunas cosas, pero sin plata se pueden hacer muchas más. Ahora hay un seminario que dicta Laura Collin, que es un encanto, que las invito, que habla justamente de la antropología de la moneda, y que es una delicia, ¿no? Entonces, bueno, el problema de los territorios no es que la gente no tiene plata, sino que
la plata se redistribuye de una manera distinta y hay primacía en la plata, ¿no? ¿Cómo hacemos para tener más plata? Bueno, acá hay que empezar a decir, bueno, ¿cómo hacemos para construir un mundo donde entremos todas y todos, ¿no?